Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo va la cosa? Bueno, bienvenido a este curso de nomenclatura de compuestos químicos, ¿sí? Hoy lo que vamos a aprender es formar compuestos químicos y aprender a nombrar los compuestos químicos, tanto compuestos binarios como compuestos ternarios. Es decir, óxidos, ácidos, bases, hidróxidos. Voy a poner a grabar. ¿De qué carrera son? Yo soy de ingeniería civil. Ingeniería civil. ¿Estás por rendir química? ¿O Sí. o estás por cursar química? No, pienso presentarme a rendir ahora en agosto. Ah, Recording in buenísimo. progress. Bueno, como le dije, entonces vamos a aprender a formar compuestos químicos y a nombrar compuestos químicos. ¿Algunos tienen alguna idea de cómo se forman los compuestos, cómo se nombran los compuestos químicos? ¿O directamente no se acuerdan? 200, estoy empezando con esa parte recién. Estás empezando con esa parte, bueno. ¿Qué tenemos? Vamos primero a formar los que se conocen con el nombre de óxidos. ¿Sí? ¿Alguien es de zootecnia o de forestal acá? ¿La carrera de zootecnista o de forestal? ¿O son todos de civil? Bueno, vamos a suponer que son todos de civil. Igual si son de zootecnia, lo que vamos a hacer es recordar lo que ya dieron ustedes en clase, ¿sí? ¿Qué es un óxido? Es la formación de un elemento, la reacción de un elemento químico con el oxígeno, ¿sí? Entonces, la reacción de un elemento químico con el oxígeno da lo que se conoce con el nombre de óxidos, ¿sí? Ese elemento químico, si recordamos, están clasificados en dos tipos, metales, no metales en realidad y otros, pero en dos grandes grupos, que son metales y no metales, ¿sí? Si si el elemento químico es un metal, el oxígeno, como es un gas, es diatómico, le ponemos su índice 2, ¿sí? Forma lo que se conoce con el nombre de óxido, pero se llama básico, óxido básico. Ejemplo de esto, yo tengo el hierro, si me fijo en la tabla periódica, el hierro tiene estados de oxidación. En la tabla periódica, si observamos, ¿tienen tabla periódica a mano? Si tienen tabla periódica a mano, ven lo que dice estados de oxidación y van a encontrar que para el hierro tiene dos estados, el estado 2 y el estado 3, ¿sí? Si el hierro está actuando, por ejemplo, con el estado 3, formaría el compuesto así, ¿sí? Hierro y oxígeno. Siempre el elemento más electronegativo va a la izquierda. Recordando que en la tabla periódica la electronegatividad crece de izquierda y de derecha y de abajo hacia arriba. Es decir, mientras más me alejo del lado izquierdo, más grande es la electronegatividad. Mientras más sube, más grande es la electronegatividad, llegando que el flúor es el elemento más electronegativo. ¿Se entiende?
Como acá yo tengo el hierro está más o menos por acá en la tabla periódica y el oxígeno estaría por acá, el elemento más electronegativo es el oxígeno. Por lo tanto, siempre el más electronegativo en una reacción química como esta se escribe a la izquierda, ¿sí? Ahora, ¿cómo se forma el compuesto? Como acá dijimos que el hierro está actuando con este estado de oxidación, entonces se intercalan los estados de oxidación. Acá el hierro está actuando con 3, pongo el 3 acá. El oxígeno está actuando con -2, ¿sí? Entonces se pone acá en su valor absoluto el 2. ¿Y ahora qué debe cumplir? Si recordamos, esto en una expresión de una reacción química se denomina reactivo, ¿sí? Y el resultado de la reacción recibe el nombre de producto. Entonces, en una reacción química se tiene que cumplir la ley de Lavoisier. ¿Qué me dice la ley de Lavoisier? ¿Alguien recuerda qué es la ley de Lavoisier o qué dice la ley de Lavoisier? La ley de Lavoisier dice que en una reacción química, la sumatoria de las masas de los reactivos tiene que ser igual a la masa de los productos. En este caso no se estaría cumpliendo la ley de Lavoisier. Por lo tanto, se coloca adelante de cada numerito o de cada elemento químico que interactúa en la reacción un número, ¿sí? Ese número recibe el nombre de coeficiente estequiométrico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá yo tengo 2 de oxígeno y acá en producto tengo 3 de oxígeno. Entonces tengo que buscar un número que sea múltiplo de 2 y sea múltiplo de 3. Tengo que buscar el menor de ellos. ¿Cuál es? Y obviamente el producto entre ambos. 2 por 3, 6. Necesito que haya 6 oxígenos en producto. Por lo tanto, voy a agregar un 2 grande acá. ¿Sí? Necesito que haya 6 productos reactivos, 6 elementos o 6 oxígenos en reactivo. Voy a colocar un 3 acá. 3 por 2, 6. Ahora, ¿cuántos hierros tengo en productos? Tengo 2 acá, pero como está multiplicado por este 2, tengo en total 4 hierros. Por lo tanto, voy a colocar un 4 acá. Estos serían los coeficientes estequiométricos para que se cumpla la ley de Lavoisier, ¿sí? Vamos a otro ejemplo. ¿Qué pasa si el elemento es un no metal? No metal más el oxígeno. Un no metal más el oxígeno forma lo que se conoce con el nombre de óxido, pero ácido, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. Un no metal más el oxígeno es un óxido ácido. Vamos a un ejemplo de un no metal. Un no metal cualquiera, por ejemplo, puede ser el cloro, ¿sí? Si nos fijamos en la tabla periódica, el cloro tiene varios estados de oxidación, ¿sí? Es decir, yo tomo el cloro, pero el cloro, como es un gas, lleva un subíndice 2, más el oxígeno formaría ClO, ¿sí? El elemento más electronegativo, que en este caso es el oxígeno, va a la derecha y el menos a la izquierda, ¿sí? Pero acá me faltan los índices. Para eso necesito saber con qué estado de oxidación está actuando el cloro. Si me fijo en la tabla periódica, el cloro tiene 4 estados de oxidación, que son el estado 1, el estado 2, el estado, el estado 1 y después viene el estado 3. Después ya viene el estado 5 y después viene el estado 7, ¿sí? Si tienen tabla periódica a mano, ven la parte que dice que estados de oxidación o atrás en algunas tablas periódicas tienen la palabra valencia, ¿sí? Que ya no se utiliza más, fue sustituida por la definición de estado de oxidación, ¿sí? Vamos a suponer que este cloro, ¿sí?
el que está actuando en esta ecuación química, en esta reacción química, es cloro 7, ¿sí? Entonces acá, como le había dicho, se intercalan los estados. Acá iría el 7 del cloro y acá el 2. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Tengo que balancear la ecuación para que se cumpla lo que recién le había explicado, la ley de Lavoisier, ¿sí? Porque esto es una reacción química en que tengo reactivo cloro, otro reactivo oxígeno y me da como producto el óxido de cloro, 7, ¿sí? Ya vamos a ver cómo se nombran estos compuestos, ¿sí? Entonces, para que se cumpla la ley de Lavoisier me dice lo siguiente: en una reacción química, la sumatoria de las masas de los reactivos tiene que ser igual a la masa de los productos. Pero como vemos acá tengo el reactivo 2 oxígenos y acá tengo un producto 7 oxígenos, no se está cumpliendo. Y para ello se utilizan los numeritos que le había explicado hace un ratito, que se denominan coeficientes estequiométricos que hacen que se cumpla la ley de Lavoisier, ¿sí? En este caso, 2 por 7, 14. Necesito llegar a 14, como le había explicado recién. Para que este 7 llegue a 14, voy a tener que poner un 2 acá. Y para que este 2 oxígeno llegue a 14, voy a tener que poner un 7 acá. 7 por 2, 14, 2 por 7, 14. ¿Cuánto cloro tengo en producto? En producto tengo 2 átomos de cloro multiplicado por 2. 2 por 2, 4. 4 átomos de cloro. Entonces acá iría un 2 por 2, 4. ¿Sí? ¿Qué me dice eso? Me dice que 2 moles de moléculas de cloro están reaccionando con 7 moles de moléculas de oxígeno, ¿sí? Para producir 2 moles de moléculas de óxido de cloro 7. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿O continuamos? Bueno, si no hay ninguna duda, entonces continuamos. Generalmente esta reacción puede ser un gas, un gas, obviamente que esto va a ser un gas, ¿sí? Van a ver en qué estado reacciona cada elemento, que eso le va a servir para lo de zootecnia que tienen la parte de equilibrio químico, ¿sí? Lo de civil no tanto, pero para lo de zootecnia sí tiene que ver mucho. Entonces, continuamos. Vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? Un ejemplo muy habitual es el del sodio, ¿sí? Me fijo el sodio, que si me fijo en la tabla periódica es de esta forma. ¿Sí? Y el sodio estaría ubicado por aquí. Número atómico, si no me equivoco, es 11 o 9. ¿Sí? O sea que todos estos elementos que tenemos hasta acá, así, son metales. Y lo que tengo acá serían no metales. Después acá tengo los gases nobles, ¿sí? Acá estarían los gases. Pero la tabla estaría configurada más o menos de esta manera, ¿sí? Entonces tengo el sodio, que reacciona con el oxígeno para formar un óxido. Ese óxido recibe el nombre de básico o ácido. A ver, analizamos. ¿Este elemento es metal o no metal? Es un metal porque está acá del lado de los metales en la tabla periódica donde que se agrupan todos los metales. Entonces el elemento es un metal de óxido básico. Es muy importante porque los óxidos básicos forman un tipo de compuestos diferente que los óxidos ácidos. Y hay algunas excepciones, obviamente,
que por acá tengo el manganeso y el cromo, que también producen ácido, pero esas son excepciones que ya hablaremos después. ¿Qué pasa? Si me fijo en la tabla periódica, el sodio tiene estado 1 nomás, un solo estado de oxidación, y su estado justamente es el 1. Entonces acá se intercala, acá tendría que venir el 1 y acá el 2. Pero el 1 no se coloca, entonces formaría este compuesto. Ahora tengo que verificar que se cumpla la ley de Lavoisier. ¿Qué me dice la ley de Lavoisier? Dice que en una reacción química, ¿sí?, la sumatoria de los reactivos tiene que ser igual a la suma de las masas de los productos. ¿Sí? ¿Me esperan un segundito? Continuamos. ¿Sí? Voy a buscar una tabla periódica. Me puse su ropa sucia. ¿Están todavía? Bueno, ¿en qué estábamos? Estábamos en óxido básico, ¿sí? Entonces, ¿alguna duda de cómo se forman los óxidos básicos? ¿Qué me dicen? Recording in Entonces estábamos progress. en óxido básico. ¿Alguna duda cómo se forman los óxidos básicos? ¿Qué me dicen? No, por mi parte, hasta ahora no. Hasta ahora no. Es la unión de un elemento metálico más el oxígeno, ¿sí? Y sin embargo el óxido ácido es la unión de un
no metal más el oxígeno. ¿Por qué es muy importante esto? Porque los elementos, los óxidos básicos, cuando reaccionan con el agua, forman un tipo de compuestos diferente que los óxidos ácidos, ¿sí? Ya vamos a ver un ejemplo. Acá me falta balancear esta ecuación, ¿sí? Tenemos un oxígeno en reactivo, dos oxígenos en reactivo y uno en producto. Entonces acá le voy a poner 2 por 1, 2. 2. Y acá ya está balanceado el oxígeno. Tengo 2 por 2, 4. Entonces aquí pondría un 4. ¿Sí? Entonces este es el producto. ¿Sí? Bueno, ejemplo, vamos a un óxido ácido. Tenemos como es un gas, es diatómico, tiene su índice 2, el oxígeno también tiene índice 2, y el yodo tiene también 4 estados de oxidación, que son 1, 3, 5 y 7. ¿Sí? Vamos a suponer que el yodo 5 está actuando. Entonces acá, cuando formamos el compuesto, tenemos que intercalar. Acá iría el 5 del yodo y el 2 del oxígeno. ¿Sí? 2 por 5, 10. Necesito llegar a 10 para que se cumpla la ley de la ecuación. Pongo un 2 acá. Tengo 2 por 2. Y acá para que llegara a 10, tengo que poner un 5. 5 por 2, 10. 2 por 2, 4. Y 2 por 2, 4. ¿Alguna duda en este? ¿Alguna duda o van bien? Bueno, si van bien, 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 bien. Vamos bien. Bruno, ¿qué decís? ¿Alguna duda en este? ¿Sí? No, no todavía. Muy bien hasta ahora. Así no te estaba escuchando porque ¿No me escuchás? conecté el auricular, pero no tenía puesto en el oído. No, muy bien Sí, hasta ahora. Se entiende muy bien, muy hasta, claro. bien, hasta ahora se entiende. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver cómo se nombran estos compuestos químicos. ¿Sí? Tenemos, si tienen, se nombran de 3 maneras diferentes. Una es la tradicional, otra es la sistemática o por atomicidad o por el sistema IUPAC, y otra es por numeral de stock. ¿Sí? ¿Qué pasa si el óxido tiene un solo estado de oxidación? En el caso del sodio. Si tiene un solo estado de oxidación. Si tiene un solo estado de oxidación, se nombra la palabra óxido, ¿sí? Dijimos, tenemos el compuesto este, Na2O. Sodio 2, oxígeno 1 se lee. Se nombra la palabra óxido seguida del nombre del elemento. Óxido de sodio, ¿sí? ¿Qué pasaba con el hierro? El hierro tenía 2 estados de oxidación, el estado 2 y el estado 3, ¿sí? Para el estado 2, el nombre del compuesto va a ser así, se forma así, más oxígeno, se forma acá el compuesto hierro-oxígeno, y acá se intercalan los estados 2 y 2. Pero como son divisibles entre sí, puedo simplificar 2 dividido 2, 1, 2 dividido 2, 1. Como dividí por 2, voy a agregar un 2 acá. Y ahí voy a tener balanceado 2 oxígenos, 2 oxígenos, 2 hierro, 2 hierro.
pero se forma este compuesto. Este 2, los coeficientes que están adelante, no son parte del compuesto, simplemente son parte de la ecuación química, ¿sí? No son parte del compuesto. Es decir, cuando te digan el compuesto, va a ser directamente hierro, oxígeno, sin el coeficiente estequiométrico, ¿sí? Este compuesto, ¿sí? Que es el que acá le estoy señalando, recibe el nombre de óxido, ¿sí? Voy a borrar aquí. Me cambia de color. Óxido. Y lleva la raíz del nombre en latín. Resulta que muchos de estos elementos se descubrieron ya antes en la antigua Roma. Por lo tanto, tiene su nombre en latín, ¿sí? ¿Cuáles son esos compuestos que se descubrieron en la antigüedad? Primero el hierro, ¿sí? El hierro, el azufre, el cloro no, el hierro, el azufre, el oro, la plata, que se descubrieron en la antigüedad. Por lo tanto, tiene raíz latina, ¿sí? El hierro sería óxido, lleva la raíz del nombre en latín, fer, terminada en oso para la más chica. Si yo tengo que el hierro, acá lo voy a mostrar, tiene dos estados de oxidación, el estado 2 y el estado 3. ¿Cuál es el más chico? Esta. Entonces esta va a terminar en oso y esta va a terminar en ico, ¿sí? Entonces sería óxido ferroso, ¿sí? Voy a borrar aquí, ferroso. Sin embargo, esta, que está actuando con el estado 3, voy a mostrar cómo se forma. Hierro con el oxígeno, pero el hierro está actuando con el estado 3. Entonces se intercala acá, caería un 3 y acá un 2. Balanceo, 2 por 3, 6. Necesito llegar a 6, que numerito estequiométrico agrego, un 2. 2 por 3, 6, y acá 3 por 2, 6. 2 por 2, 4, agrego un 4 acá. Pero el compuesto es este, ¿sí? Los coeficientes son simplemente para que se cumpla la ley de Lavoisier, no forman parte del compuesto. Entonces, este elemento tiene 3 y 2, así sería. Estos sí son parte del elemento, no este, ¿sí? Este recibe el nombre de óxido fer, terminada en ico, férrico. ¿Sí? Voy a cambiar de color. Entonces, la regla me dice, si hay un elemento que tiene dos estados de oxidación, lleva la palabra óxido seguida del nombre del elemento, ¿sí? Si tiene raíz latina, el nombre del elemento en latín, terminada en oso para la menor y terminada en ico para la mayor. ¿Cuáles son los elementos que tienen raíces latinas? El azufre, ¿cierto? El hierro, el oro, ¿sí? Si me fijo, si tienen tabla periódica a mano y se fijan el estado de oxidación del oro, ¿cuál es? Como el oro se descubrió hace mucho, tiene dos estados de oxidación, ¿sí? ¿Cuáles son? El El estado 1, 1, el ¿sí? 3. Y el estado 3. El 1 y el 3. También el oro tiene un estado 2 que se descubrió no hace mucho, ¿sí? Como estado de oxidación, pero los básicos son el 1 y el 3. Entonces, vieron que algo valioso como el oro se dice áureo, ¿sí? De ahí que viene aureola. ¿Alguien sabe qué es la aureola?
o el número áurico, ¿sí? El número de oro para cuando estudiaron matemática o algo. Entonces el oro, la raíz latina es au, ¿sí? Entonces, ¿cómo se forma? ¿Cuál es el símbolo del oro? Es una A mayúscula y una U minúscula, ¿sí? Así está, AU, ¿sí? ¿Cuál es su número atómico? Su número atómico tenemos que es su número Z igual a 79, creo que es, ¿sí? El oro más el oxígeno va a formar un compuesto, ¿sí? Pero el oro con el estado 1 forma un tipo de óxido, con el estado 3 forma otro tipo de óxido, ¿sí? Con el estado 1 va a formar este compuesto. Acá se intercala 2 y 1 que iría acá, ¿sí? Con el estado 3 formaría este compuesto. Acá iría el 3 y acá el 2. Son dos compuestos totalmente diferentes. Vamos a balancear las dos ecuaciones para estar bien. 2 por 1, 2. Necesito llegar a 2, pongo un 2. Acá tendría que poner el 1, 1 por 2, 2, pero el 1 no se pone, por eso lo dejo así. 2 por 2, 4, pongo un 4 para el oro, ¿sí? 2 por 3, 6, necesito llegar a 6, voy a agregar un 2 acá, ¿sí? Tengo 6 oxígeno. Tengo 3 por 2, 6 oxígeno en reactivo. ¿Cuánto oro tengo en productos? 2 por 2, 4. Yo tengo que agregar un 4 acá para tener 4 oros en productos, en reactivo, perdón. Entonces, estos dos tipos de compuestos, ¿sí? Que son el compuesto AU, ¿sí? Y este compuesto para reconocerlo. En este caso va a ser óxido, AU, y tiene que terminar en ¿qué? Tiene que terminar en oso, auroso. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí, perfecto. Y en este caso, este segundo compuesto sería óxido, ¿de qué tipo? Como está actuando con el estado 3, dijimos que el oro, ¿sí?, tiene dos estados de oxidación. El estado 2 y el estado 1, perdón, y el estado 3. Con el estado 1 es el menor, tiene que terminar en oso. Con el estado 3, que es el mayor, tiene que terminar en ico, ¿sí? Entonces esto sería óxido AU y tiene que terminar en ico, áurico. Óxido auroso, óxido áurico. Bueno, ¿cómo sería el nombre sistemático de esto? ¿Sí? Para eso se utilizan los diferentes prefijos que indican cantidad. Para el 1 es mono. Para el 2, di. Para el 3, tri. Para el 4, tetra. Para el 5, penta. Para el 6, hexa. Y para el 7, hepta. Vamos a ver solamente hasta 7 porque compuestos inorgánicos nosotros solamente vamos a ver hasta 7. Pero después cuando ven química orgánica van a ver que hay muchísimos. Ahí tenés penta, vigésimo, deca, 8, 9, 10, 12. Ahí la cadena de carbono puede ser muy grande, ¿sí? En este caso, como estamos en la parte de química inorgánica, solamente hasta 7 vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, para el primero, es cuando se nombra acá que son 1 y 1, no se nombra la palabra mono, directamente óxido de disodio, sería el primero.
Para este sería entonces óxido de, como son dos sodios, disodio. ¿Sí? Y sería todo junto, ¿no? Así como lo puse yo. ¿Sí? Disodio. ¿Sí? Para este compuesto, ¿sí? Es óxido de, directamente hierro lo podemos poner. Pero también está bien escrito escribirle monóxido de hierro, ¿sí? O acá monóxido de disodio, ¿sí? O acá monóxido de monohierro. Nada más que es más habitual escribir óxido de hierro directamente o monóxido de hierro, ¿sí? Sin embargo, aquí, como son tres, tengo trióxido de, como son dos hierros, dihierro, ¿sí? Sin embargo, acá puede ser óxido de dioro de dioro. Sin embargo, este va a ser como son tres óxidos, trióxido de dioro. Sin embargo, la nomenclatura stock directamente va óxido de y el nombre del elemento, ¿sí? En este caso sería óxido de sodio. Y entre paréntesis, en número romano, el estado de oxidación del metal. En este caso dijimos que el sodio está actuando con 1, entonces iría acá el 1, ¿sí? Por ejemplo, acá sería óxido de hierro, uno también, ¿sí? Sin embargo, este compuesto que está acá, el que está actuando con el estado 3, iría óxido de hierro 3. Otro elemento que tiene raíz latina es el cobre. El cobre es cúprico y cuproso. Cuproso para la menor y cúprico para la mayor. Si me fijo en la tabla periódica, el cobre tiene estado 1 y estado 2. Para el estado 1 tiene que terminar en oso y para el estado 2 tiene que terminar en ico. O sea que sería cuproso y cúprico. Siempre hablando de la nomenclatura tradicional. Esto se complica un poquitito más porque hasta ahora estuvimos viendo elementos que tienen dos estados de oxidación. Pero si nos fijamos en la tabla periódica, hay elementos que tienen tres estados de oxidación. Un ejemplo claro es el azufre, ¿sí? Azufre con el oxígeno. ¿Qué estado de oxidación tiene el azufre? Si se pueden fijar en la tabla periódica, el azufre tiene tres estados de oxidación. ¿Cuáles son esos? ¿Sí? Para el azufre tenemos el estado 2, el estado 4 y el estado 6. Supongamos que el azufre está actuando con el estado 2. Entonces sería la palabra óxido seguida del sufijo hipo. ¿Sí? Siempre hablando de nomenclatura tradicional. Luego, la raíz del elemento, lo voy a poner acá, raíz terminada en oso. El azufre era conocido antes como sulfuro, entonces es óxido hiposulfuroso. Óxido sulfuroso para la que sigue y sulfúrico, ¿sí? Para la más grande. Entonces, para la que le sigue es óxido, luego raíz directamente del elemento terminado en oso, sin el sufijo hipo, ¿sí? Para la que le sigue es óxido, luego la raíz del elemento en latín si tiene, terminada en ico.
Entonces sería óxido hiposulfuroso, óxido sulfuroso, óxido sulfúrico. Para encontrar también que se utiliza la palabra anhidro, ¿sí? Para estos elementos. Entonces, anhidro hiposulfuroso, anhidro sulfuroso, anhidro sulfúrico, ¿sí? Es muy habitual usar por algunos profesores. Entonces, vamos a ver cómo se forma el azufre más el oxígeno. Vamos a ver el azufre más el oxígeno. El azufre más el oxígeno. Como el azufre es un no metal, el tipo de óxido que forma es un óxido que se denomina ácido. Entonces, azufre más el oxígeno, así vamos a ver los subíndices, es decir, la atomicidad de cada uno. Si en este caso está actuando con el estado 2, acá iría el 2 y acá el 2. Se intercalan los estados de oxidación. Pero como son divisibles entre sí, digo, bueno, 2 dividido 2, 1, 2 dividido 2, 1. Como dividí por 2, le voy a agregar un 2 acá. Tengo 2 oxígenos en producto y acá en reactivo tengo 2 oxígenos, ya está balanceado. Tengo 2 oxígenos, 2 azufre en producto y en reactivo tengo un azufre. Entonces, para que se transforme en 2, le agrego el 2. Ahí ya cumple la ley de Lavoisier, ¿sí? La ley de conservación de la materia. ¿Cómo se llama este compuesto en su nomenclatura tradicional? Óxido hiposulfuroso, ¿sí? Este va a ser óxido sulfuroso nada más, y este sería el sulfúrico. De estos tres se forman tres ácidos que reciben el nombre de ácido hiposulfuroso, ácido sulfuroso y ácido sulfúrico, que seguramente conocen. Ya vamos a ver cómo se forma ese tipo de ácidos. Vamos a ver esta ecuación, ¿sí? Dijimos que está con el estado 4, acá iría el 4 del azufre y el 2 del oxígeno. ¿Se pueden simplificar entre sí? Sí, 2 dividido 2, 1. 4 dividido 2, 2. ¿Sí? Y ahora vemos cuánto hay de oxígeno en producto. Hay 2 de oxígeno en producto y en reactivo hay 2 de oxígeno. Hay 1 de azufre en producto y hay 1 de azufre en reactivo. Entonces nos hace falta poner acá un 2, porque dividir por 2 nos hace falta poner un 2, porque ya la ecuación química ya queda balanceada. Es más, siempre que un elemento químico actúe con la valencia o con el estado de oxidación 4 y el oxígeno, la ecuación química ya le va a quedar balanceada. ¿Sí? Vamos a ver este elemento con el estado 6. Acá iría el 6 del azufre y el 2 del oxígeno. Vemos si se puede simplificar. 2 dividido 2, 1. 6 dividido 2, 3. Acá no está simplificada. Como dividí por 2, le agrego un 2. 2 por 3, 6. Y acá tengo 2 nomás. Para llegar a 6, le agrego un 3. 3 por 2, 6. 2 de azufre, 2 de azufre. ¿Cómo se llama este compuesto? Óxido hiposulfuroso. Eso siempre para la regla tradicional. Para la regla sistemática sigue la misma regla que estuvimos trabajando hace un ratito. Sería monóxido de azufre, dióxido de azufre para el segundo y trióxido de azufre para el tercero. ¿Sí? Mono de uno, porque hay un solo oxígeno. Monóxido de azufre o directamente óxido de azufre. ¿Sí? Dióxido de azufre y trióxido de azufre. ¿Alguna duda sobre esta forma de nombrar? Bueno,
Si no tienen dudas, continuamos, ¿sí? Igual este video va a quedar grabado y se va a subir a YouTube, ¿sí? Igual le voy a pasar el link para que vean después. Para la nomenclatura por numeral de stock, ¿sí? Se utiliza la misma regla que estuvimos viendo recién. Se nombra la palabra óxido del nombre del elemento. Óxido de azufre. Nada más que va a ser óxido de azufre 2, óxido de azufre 4 y óxido de azufre 6. Siempre eso se coloca en números romanos, no se coloca con números arábicos, ¿sí? Con números romanos. Y entre paréntesis. Bueno, este es el caso de que tengan 3 estados de oxidación. Bueno, pero hay elementos que tienen 4 estados de oxidación. ¿Cómo procedemos? Y bueno, para proceder con esos elementos que tienen 4 estados de oxidación, cloro. El cloro tiene 4 estados de oxidación, que es el estado 3, el estado 5 y el estado 7. Se nombra la palabra óxido seguido del prefijo hipo, ¿sí? Del sufijo hipo y el prefijo oso, siempre ante la raíz del elemento. O sea que sería óxido hiposulfuroso, óxido sulfuroso, óxido sulfúrico y óxido per. En este caso, como es cloro, es óxido hipocloroso, óxido cloroso, óxido clórico y óxido perclórico. ¿Cuáles son los que tienen 4 también? El bromo. El bromo también tiene 4 estados de oxidación. El estado 1, el estado 3, el estado 5 y el estado 7. Entonces también sería hipobromoso, bromoso, brómico y perbrómico. También el yodo tiene 4 estados de oxidación, que son el estado 1, el estado 3, el estado 5 y el estado 7. También hay uno que se llama manganeso entre los metales. Entre los metales tenemos el manganeso que tiene 4 estados de oxidación. Por lo tanto es hipomanganoso, manganoso, mangànico y permangànico. ¿Sí? Vamos a ver cómo sería eso con un ejemplo. Vamos a tomar, por ejemplo, el bromo. ¿Sí? El bromo, que como es un gas, es... Pero acá tengo el bromo. Y esto va a ser con el estado 3. Acá sería 1 iría acá y 2. Acá hay 3 y 2. Después tenemos con el estado 5. 5, 2, se intercala los estados. Me faltó poner. Y directamente, si no le piden que hagan la ecuación química, ustedes directamente, si tienen, por ejemplo, cloro 7 con el oxígeno, digo, bueno, acá sería 7 y 2. Se intercalan. No hace falta hacer siempre la ecuación química. Simplemente, si ya le dice el estado de oxidación y qué tipo de compuesto forma, ya directamente armen así. ¿Sí? Como tarea que balanceen estos compuestos, ¿sí? Falta balancear, pero este sería el óxido hipobromoso, óxido bromoso, óxido brómico y óxido perbrómico, ¿sí? Para el yodo sería óxido hipoyodoso, siempre el prefijo hipo, el sufijo hipo.
con el prefijo oso. El que le sigue no tiene sufijo, es directamente prefijo oso, o sea, sería óxido bromoso. La que le sigue, ¿sí? No tiene tampoco sufijo, directamente un prefijo que se llama ico. Por lo tanto, sería óxido brómico. Sin embargo, la que le sigue, la más grande, el estado 7, sí tiene un sufijo. El sufijo se llama per. Es decir, la única que tiene sufijo es la primera, el sufijo hipo, y el último, el sufijo per. Tiene un prefijo oso, tiene un prefijo oso, un prefijo ico, y este tiene un prefijo ico. O sea que sería hipo bromoso. Y bromoso, brómico y perbrómico. Así como el azufre decía hiposulfuroso, sulfuroso y sulfúrico. El cloro, hipocloroso, cloroso, clórico y perclórico. Para la tradicional sería toda esa forma. Resulta que hay elementos que ya tienen más de 4 estados de oxidación, por lo tanto, para esos elementos y como la química avanzó a un ritmo agigantado, se buscó la necesidad, ¿sí?, de jerarquizar todo esto en uno para nombrarlo. Y ahí es que sale la nomenclatura sistemática, que para eso se utiliza la atomicidad del elemento y se utilizan los prefijos o los sufijos mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hecta, octa, nona, deca, y así sucesivamente, pero nosotros utilizamos hasta el 7, ¿no? Por lo tanto, para el primero sería, como es 1, es mono. Mono óxido de dibromo o directamente óxido de bromo, de dibromo. Para la que le sigue, ¿sí?, que es la que vemos ahí, tenemos 3 de oxígeno, o sea, sería trióxido de dibromo, pentaóxido de dibromo, hepta, 7 es hepta, hectaóxido de dibromo. Y creo que para la numeral de stock, que es la más fácil, ¿sí?, se nombra la palabra óxido, luego el nombre del elemento, óxido de bromo. Y entre paréntesis, en número romano, el estado de oxidación del elemento. Óxido de bromo 1, óxido de bromo 3, óxido de bromo 5 y óxido de bromo 7. ¿Alguna duda de estos elementos? Si no tienen ninguna duda, pasamos a la formación de los siguientes elementos, ¿sí? Para eso vamos a arrancar de los no metales. Recién teníamos un óxido. Dijimos que era óxido del tipo básico. ¿Qué pasa si al óxido básico le hago reaccionar con el agua? Forma un compuesto que se denomina oxoácido o simplemente ácido, ¿sí? Ejemplo, vamos a la página anterior, tengo este compuesto. Br2, oxígeno 7, bromo 2, oxígeno 7. Tengo el bromo 2, oxígeno 7. Le agrego agua, H2O, formaría un compuesto que se denomina oxoácido. ¿Cómo se forma ese compuesto? Fácil. Tengo hidrógeno 2, bromo 2, faltó la R acá, y tengo 7 oxígenos más un oxígeno acá. ¿Cuánto oxígeno tengo? 8 oxígenos.
Como son divisibles entre sí, 2 dividido 2, 1, 2 dividido 2, 1, 8 dividido 2, 4. Como dividí todo por 2, le agrego un 2 acá. Es decir, en definitiva, el compuesto que quedaría sería de esta forma. Este es un oxoácido, ¿sí? Por ejemplo, teníamos el azufre, si nos fijamos la página anterior, el azufre con el estado 6, SO3. Este azufre. Si le agrego agua, me formaría el H2, el S, oxígeno 3 más 1 o 4. ¿Puedo simplificar acá? Acá ya no, porque el 1 no es divisible por 4 y tampoco es divisible por 2. Entonces quedaría así el compuesto. No hace falta balancear ni nada, solamente cuando se simplifica, si se divide por 2, se le agrega el 2, ese coeficiente estequiométrico adelante. Pero en este caso no, ¿sí? Bueno, estos compuestos que se denominan oxoácidos o ácidos son compuestos formados por 3 elementos. Por lo tanto, reciben el nombre de compuestos ternarios. Sin embargo, los óxidos estaban formados por 2 nomás, el elemento y el oxígeno. Por lo tanto, esos elementos recibían el nombre de compuestos binarios. Bi viene de 2, tri de 3. Bueno, ¿cómo se nombran estos compuestos? Bueno, estos compuestos también tienen 3 formas de nombrar. Vamos con la más sencilla o con la más compleja. Vamos con la más compleja, la tradicional. Bueno, la tradicional se sustituye la palabra óxido de la palabra óxido, del óxido que proviene, se sustituye por la palabra ácido. ¿Sí? Como este era perbrómico. ¿Sí? El azufre venía hiposulfuroso, sulfuroso y sulfúrico. Este era sulfúrico, ¿sí? Porque era el más grande. Sulfúrico. Era óxido sulfúrico. Se borra entonces, se sustituye la palabra óxido y se agrega la palabra ácido. Entonces esto es ácido sulfúrico. Este compuesto, ácido sulfúrico. Bueno, ¿qué pasa para este compuesto? Por ejemplo, H2O. Esto va a ser el H2, Cl2, 1 más 1, oxígeno 2. Se puede simplificar todo. Agrego el 2 porque dividí todo por 2. Este es un ácido, pero este está actuando, si me fijo en este compuesto, digo, bueno, el cloro está actuando con el estado 1 acá. Entonces el cloro 1, y el cloro 1 era hipocloroso. Bueno, entonces este es ácido hipocloroso. ¿Por qué es muy importante? Porque a la hora de formar sales se utiliza esto, ¿sí? ¿Habrán escuchado alguna vez la sal hipoclorito de sodio? ¿Escucharon alguna vez el hipoclorito de sodio? Sí. Bueno, hipo, al leer directamente hipo, nosotros ya tenemos que saber que hipoclorito, el cloro está actuando y hace de
sodio, sabemos que el sodio tiene un solo estado. Entonces tenemos que formar el hipoclorito de sodio con el estado de oxidación y el sodio. Con el cloro menor, cloro 1 y el sodio. Entonces, a usted directamente le va a dar el nombre del compuesto y ustedes tienen que escribir la fórmula molecular del compuesto. ¿Sí? A partir del nombre. Que ese es un ejercicio muy habitual que hagan. Igual como ustedes rinden final, la parte práctica ya la tienen aprobada, ¿cierto? O rinden libre alguno. Bueno, para lo que rinden libre le va a venir bárbaro esta clase. Y para lo que rinden regular también le va a venir bien para entender y para el examen. ¿Sí? Bueno, entonces este dijimos que se llamaba ácido hipocloroso. ¿Sí? Ácido hipocloroso. Bueno, pero ¿qué pasa con la sistemática? Sistemática. Se utilizan los prefijos. En este caso, el 4. El 4 era tetra. Tetra. Pero se sigue con un sufijo que se denomina oxo. Porque es un oxoácido. Tetraoxo. Y luego va en ato. En este caso va a ser bromato. Tetraoxobromato. Hidrógeno. Como es un solo hidrógeno, le podemos poner de monohidrógeno o directamente de hidrógeno. Pero en este caso, ¿sí? Para el azufre, para este, ¿cómo se llamaba en su tradicional? Ácido sulfúrico. Entonces, para este elemento, para el H2SO4, ¿sí? Como es 4 también, lleva la palabra tetra. Tetra. Luego lleva el sufijo oxo. Luego la raíz del nombre. Pero en este caso no en latín, sino en... sí, este sí tiene raíz latina, ¿sí? O sea que sería tetraoxo sulf. Y terminada en ato. ¿Siempre va a terminar en ato la pregunta? Sí, siempre termina en ato. ¿Siempre lleva oxo? Sí, siempre lleva oxo. O sea, sería tetraoxosulfato. ¿De qué elemento? ¿De qué? Como son dos hidrógenos, iría dihidrógeno. ¿Alguna pregunta? Esta es por la IUPAC. Unión de Química Aplicada y no sé qué cosa. ¿Sí? Tetraoxosulfato de hidrógeno. ¿Qué pasa con este? Con el ácido hipocloroso. Este ácido hipocloroso. Bueno, como es mono, la raíz del elemento, el sufijo, perdón, quiero decir, oxo, y esto diría clor, terminada en ato, clorato. Monooxoclorato, ¿de qué? De hidrógeno. ¿Se entiende la sistemática? Entonces ahí viene tetraoxobromato,
bromato. ¿Siempre es oxo? Sí, siempre va a ser oxo, porque es de un oxoácido o o simplemente ácido, ¿sí? ¿Por qué oxoácido y no ácido nomás directamente? Porque hay otro tipo de ácidos que no se forman, que no son compuestos ternarios, sino compuestos binarios. Eso reciben el nombre de hidración. Ya vamos a ver esos elementos. Bueno, ¿qué pasa con la nomenclatura de stock para este compuesto? Stock. Para stock, por ejemplo, el H2SO4 o el HClO, o ¿qué otro compuesto teníamos? El del bromo, H. Para stock siempre va a ser el nombre del elemento, la raíz del elemento terminada en ato. O sea que sería sulfato, clorato, bromato, yodato. Siempre va a ser terminada en ato. Y luego, entre paréntesis, en número romano, la raíz del elemento. Y luego de hidrógeno. De, ¿entienden? O sea que sería sería sulfato. Y acá, ¿cuánto? Sulfato 6, ¿sí? De hidrógeno. ¿Y este qué sería? Este sería clorato. ¿Pero qué clorato? Clorato 1 de hidrógeno. Ojo que hay algunos que confunden la stock con la sistemática. Y acá quieren poner sulfato 6 de hidrógeno. Y acá clorato 1 de monohidrógeno. No. Ahí están mezclando las dos nomenclaturas. ¿Sí? Esto sería bromato. ¿Sí? Bromato, y entre paréntesis número romano, el bromo está actuando con cuánto. ¿Qué pasa acá? Para saber, por ejemplo, yo tengo H, bromo, oxígeno 4. Oxígeno tiene -2. Como hay 4, tengo -8 sería acá. El hidrógeno siempre va a ser +1. Entonces esto va a ser X, pero la suma te tiene que dar 0. Tiene que dar 0. Entonces 1 más X menos 8, ¿cuánto da? Acá lleva un índice 2, me parece el bronce. 2, 2. Entonces, está pasa sumando 8 y el 1 que está sumando va a pasar restando. Entonces que a X es igual a 7. Entonces el bronce y el 7 la más grande, esto es ácido perbrómico, ¿sí? Para su nomenclatura tradicional. A partir del compuesto, ¿sí? Que era este sin el 2, a partir de este fórmula molecular, podemos... Recording in progress. Entonces esto sería bromato 7. Bromato 7, ¿de qué? De hidrógeno.
Bromatos. ¿Alguna duda sobre este compuesto? Sobre cómo se forman los oxoácidos y cómo se nombran los oxoácidos. ¿Tienen alguna duda? Si no tienen duda, entonces continuamos, ¿sí? Bueno, dijimos hace un ratito que la unión de un elemento, ¿sí? El elemento más el oxígeno forman lo que se conoce con el nombre de óxido. Pero ¿qué pasa? Si ese elemento es un metal, ese óxido recibía el nombre de básico. Pero si ese elemento es un no metal, o sea, no metal más el oxígeno, recibe el nombre de óxido ácido. Resulta que el óxido ácido más el agua formaba el oxoácido. Y entonces el óxido básico más el agua, ¿qué forma? Bueno, forma un compuesto que se denomina hidróxido. ¿Qué pasa? ¿Qué característica tiene el hidróxido? El hidróxido es una base y el oxoácido es un ácido, ¿sí? Esto es una base y esto es un ácido. Base más ácido se neutralizan para formar una sal más agua, ¿sí? Pero esa es una reacción de neutralización de un ácido con una base. Bueno, ¿qué característica tiene esta base que se llama hidróxido? Bueno, la característica que tiene esta base que se denomina hidróxido es que tiene un grupo que se llama grupo oxidrilo o hidroxilo, ¿sí? Que se escribe así, y su estado de oxidación es -1. No se pone el 1, simplemente el menos. Bueno, pero ¿cómo se forma? Bueno, para eso necesita un óxido básico. Por ejemplo, el aluminio. El aluminio tiene un solo estado de oxidación. Aluminio 3, ¿sí? Este sería un compuesto. El aluminio que está actuando con el estado 3 se intercala acá y acá. El oxígeno acá, ¿sí? Y quedaría este compuesto. Este compuesto recibe el nombre de óxido de aluminio, ya que el aluminio tiene un solo estado de oxidación que es 3. Entonces recibe el nombre de óxido de aluminio. No recibe el nombre de óxido aluminioso o alumínico, no, porque el aluminio tiene uno solo. Para que reciba aluminioso o alumínico, tiene que tener a lo sumo 2. El aluminio tiene 1, como el sodio, como el litio, como el magnesio, como el calcio, ¿sí? Tiene un solo estado de oxidación. Entonces directamente es óxido de aluminio. Bueno, a este óxido de aluminio le hago reaccionar con el agua, H2O. Formaría, escribo el aluminio tal cual está, con su así. Y luego va el grupo oxidrilo, OH. Y va el múltiplo entre 3, entre la atomicidad del oxígeno y la atomicidad del hidrógeno. 3 por 2, 6. Y ahora verifico si se puede simplificar. ¿Se puede simplificar? 2 dividido 2, 1. 6 dividido 2, 3. Es decir, me quedaría este compuesto. Así, ¿sí? Y aquí el 3 más arribita. Pero tengo que balancear. Bueno, fácil. Como dividí por 2, le agrego un 2 acá. ¿Sí? ¿Qué pasa? Tengo 3 hidrógenos. Multiplicado por 2 tengo 6 hidrógenos. Para llegar a 6 hidrógenos le agrego acá 3. 3 por 2, 6. Y ya queda balanceado. No hay que tocar más nada. Vamos a ver. A ver, tengo 2 aluminios y acá 2 aluminios. Tengo 3 oxígenos, pero acá tengo 1 multiplicado por 3, tengo 6 oxígenos. Pero acá tengo 3 oxígenos, pero está multiplicado por 2, son 6 oxígenos. Entonces queda balanceado ya.
utilizando esta técnica, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, con el potasio? El potasio tiene un solo estado de oxidación, ¿sí? Que es 1. K, el potasio es así, con una K. Le agrego el oxígeno, formaría el KO, y acá el 2, ¿sí? Lo voy a balancear directamente, me interesa la fórmula, ¿sí? Que es así. El 2 del oxígeno iría para el calcio y el 1 para el potasio, y el 1 del potasio iría acá, que no se escribe. A ese le hago reaccionar con el agua. Formaría el compuesto K2, el grupo oxidrilo, y el producto entre 1 por 2. 1 por 2, 2. Simplifico, simplifico. Como dividí por 2, borro estos, ¿sí? Y balanceo. Empiezo con el hidrógeno. 2 por 1, 2 hidrógenos. Y acá ya tengo 2 hidrógenos, entonces no toco porque ya está todo balanceado. Fíjense, 2 potasio, 2 potasio, 2 oxígeno, 2 oxígeno. Y se formó el compuesto, ¿sí? ¿Cómo se llama este compuesto? Bueno, este compuesto, al igual que el hidróxido, al igual que el óxido básico, del que provino, ¿sí? Tiene 3 formas de nombrar. La primera forma se denomina tradicional, ¿sí? Sigamos con tradicional, sistemática y stop. La tradicional se sustituye la palabra óxido, del óxido del que provino, por la palabra ácido, por la palabra hidróxido. Es decir, para el caso del aluminio y del potasio, que tiene un solo estado de oxidación, no hay problema porque directamente es hidróxido de aluminio, hidróxido de potasio. Bueno, pero ¿qué pasa para el hierro? El hierro tiene 2. Tiene este compuesto y tiene este compuesto. 3, 2. Para este compuesto le agrego agua. Formaría el OH2. Para este compuesto le agrego el agua, formaría el OH. Acá iría el 2, 3 por 2, 6. Pero si simplifico este y este, y quedaría así, ¿sí? Balanceo. Empiezo con el... Acá iría el 3 una vez que balanceé porque era 6. 6 dividido 2, 3. Empiezo con el hidrógeno. 3 hidrógenos y acá tengo 2. 3 por 2, 6. Agrego un 2. Es decir, porque dividí todo por 2, le agrego el 2. Y acá agrego el 3. 3 por 2, 6. Y quedaría este compuesto. El primero era ferroso, óxido ferroso, y el segundo era óxido férrico, ¿cierto? Bueno, ahora no van a ser hidróxido. No van a ser óxido, sino hidróxido. Hidróxido ferroso, hidróxido férrico. Fácil. ¿Alguna duda de cómo se nombran los hidróxidos? ¿O cómo se forman los hidróxidos? ¿Qué dicen? ¿Van bien? ¿Alguna duda de cómo se forman estos compuestos? Bueno, continuamos entonces con la nomenclatura sistemática. Bueno, la sistemática de vuelta se utilizan los prefijos mono, di, tri, tetra, penta, hexa y hepta. ¿Sí? En este caso, como son 2 para el aluminio, como son 3 aquí, ¿sí? Vemos acá el aluminio, que tenemos 3, es trihidróxido de aluminio. Para el potasio, monohidróxido de aluminio. Para el hierro,
dihidróxido de aluminio, de hierro. Y para... Ah, pero ¿y no se pone ferroso o fer? No, para la sistemática no se utiliza eso, directamente el nombre castellano, vamos a decir, ¿sí? Ojo, que hay algunos que confunden y con algún compuesto quieren formar hidróxido, ¿sí? Con algún compuesto no metálico. He visto que hay gente que agarra esto, por ejemplo, y le agrega agua y te dice, ah, este es cloro 2 o H, 7 por 2, 14 le ponen. Simplifican acá y le ponen un 7. ¿Está bien escribir eso? No, porque ese compuesto que está allá, que es óxido perclórico, es un óxido ácido. Y el óxido ácido no forma hidróxido, forma, ¿qué compuesto? Forma oxoácidos o ácidos. O sea que primero hay que identificar qué tipo de compuesto es, si es un óxido básico o es un óxido ácido. Y después formar el compuesto, ¿sí? Bueno, continuamos con lo nuestro. ¿Qué tenemos acá? Trihidróxido de hierro. Dihidróxido de hierro, ¿sí? Para la nomenclatura de estos no hay problema. Se utiliza la palabra hidróxido del nombre del elemento, hidróxido de hierro, y entre paréntesis en números romanos el estado de oxidación con el que está actuando el metal. En este caso, fíjense que la atomicidad del grupo oxidrilo me dice el estado de oxidación con que está actuando el elemento. O sea que este atomicidad 3, el aluminio con 3, atomicidad 1, el potasio con el 1, atomicidad 2, esto, atomicidad 3, el hierro con 3. Cosa que no ocurre cuando el estado de oxidación es 4. Para ese caso no ocurre. O sea, creo que uno de los pocos elementos que van a trabajar con el estado 4 es el plomo 4. Directamente hay que formar. Bueno, ¿alguna duda sobre esta parte? ¿Se entendió? Vamos a ver otro nuevo compuesto que se denomina sal o oxisal o sal oxigenada. Es un compuesto ternario, ¿sí? Está formado por 3, o sal ternaria, también lo van a encontrar, ¿sí? La sal ternaria o la oxisal viene la unión de un oxo ácido más un hidróxido. Se forma una sal más agua, H2O. Vamos a ver un ejemplo. Tengo el H2SO4, tetraoxosulfato de dihidrógeno o ácido sulfúrico. Tiene que terminar ico. Le agrego el hidróxido. Vamos a ver qué hidróxido, por ejemplo, el hierro. OH3. Hidróxido de hierro. O hidróxido férrico. ¿Sí? Se formaría una sal. ¿Cómo se forma la sal? Acá voy a escribir. El hierro sustituye al hidrógeno acá. O sea que este hierro lo escribo como está y ahora el que escribo este grupo que se llama catión o oxocatión. Y ese catión recibe el nombre, tiene nombre. Para eso vamos a utilizar
esto. Lo que termina en oso va a terminar en ito. Y lo que termina en ico va a terminar en ato. Hay una regla memotécnica muy utilizada en el que se dice oso chiquito. Oso chiquito. Pico de pato. Oso chiquito, pico de pato. Una regla memotécnica que nos va a servir a nosotros para nombrar estos compuestos. Es decir, que si el oxoácido terminaba en oso, ahora tiene que terminar en ito. Si terminaba en ico, ahora tiene que terminar en ato. ¿Sí? O sea que ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Ácido sulfúrico. Terminaba en ico. Si terminaba en ico, ahora va a terminar en ato. Sulfato va a ser. ¿Sí? Solamente para el oxoácido se cumple eso. Bueno, pero ¿cómo se forma primero antes de nombrar? ¿Sí? Acá va el ion sulfato. ¿Sí? Y acá sabemos que es una molécula de agua. Entonces sería así. Pero tenemos que analizar qué pasa acá. ¿Sí? Para eso vamos a romper las estructuras acá y vamos a analizar sus cargas. ¿Qué carga tiene el hidrógeno? El hidrógeno tiene siempre más 1, dijimos, pero como hay 2 acá, tiene que ser acá más 2. Entonces el ion, todo esto, que se llama oxocatión, el oxocatión sulfato va a tener menos 2. El hierro, el ion oxidrilo, siempre era menos 1. Como son 3, va a ser menos 3. Entonces esto va a ser más 3. Entonces acá se intercala. ¿Sí? Si el hierro era más 3, entonces iría acá un 3. Si esto era un 2, un menos 2, iría el 2 acá. Y ahí quedaría formado el compuesto. ¿Cómo balanceo? Necesito 3 oxocationes sulfato. Y acá tengo 1 nomás. Entonces para llegar a 3 voy a agregar 3 acá. Necesito 2 de hierro. Acá tengo 2 de hierro y acá necesito entonces 2 de hierro. ¿Sí? Y ahora analizo la molécula de agua. Tengo 3 hidrógenos multiplicados por 2, tengo 6 hidrógenos de este lado de los reactivos. De este lado de los reactivos tengo 3 por 2, 6 hidrógenos también. 6 hidrógenos más 6 hidrógenos son 12 hidrógenos. Para llegar a los 12, ya te queda agregado un 6 acá. Y así se forman los compuestos, ¿sí? ¿Cómo se nombra ese compuesto en su nomenclatura tradicional? Si era ácido sulfúrico, ahora va a ser sulfato, ¿sí? Se sustituye el ico por el ato. Sulfato. ¿De qué? Férrico, ¿sí? ¿O ferroso? Férrico, ¿sí? Porque para que sea ferroso el hierro tenía que actuar con el estado más 2 y está actuando con el estado 3, con la más grande, o sea, por eso sería férrico. O sea, este compuesto en su nomenclatura tradicional se llama sulfato férrico. ¿Qué pasa si en lugar de ese compuesto, el H2SO4, tengo el compuesto ¿Había donde le pusiste así? 6 no sería 3? ¿Eh? ¿Dónde le pusiste 6 ahí a lo último? 6 por 2, ¿cuánto es? ¿Eh? Aquí. Acá decís. Claro, ahí. Sí, porque acá ¿cuántos hidrógenos tengo? 3 hidrógenos, pero multiplicado por 2, ¿cuántos hidrógenos hay acá? 6 hidrógenos, 6. ¿cierto? Y acá tengo 2 hidrógenos, pero multiplicado por 3 tengo 6 hidrógenos. O sea que tengo 6 hidrógenos acá y tengo 6 hidrógenos acá. En total en reactivo tengo 6 más 6. ¿Cuántos hidrógenos?
6 más 6 hacen 12, ¿cierto? Entonces, para obtener 12 hidrógenos, necesito que acá haya un 6 que multiplique este 2. ¿Sí? Ah, claro, esa parte me perdí. ¿Se entendió ahora? Sí, sí. ¿Se entendió esa partecita? Sí, se entendió. Ahí está, Juan. Gracias. Bueno, ¿se entiende cómo se forman las sales? ¿Alguna duda? Bueno, vamos a suponer que se entiende, pero igual le voy a dar otro ejemplo. ¿Sí? Vamos a ver, dijimos que el azufre tenía 3 estados. El estado 1, el estado 2, el estado 4 y el estado 6. Este sería hiposulfuroso, ¿sí? Este sería así el compuesto. Si le agrego agua, H2O, quedaría el H2SO2. O sea que es este compuesto el que le voy a agregar. El H2SO2, que es parecido a este, nada más que este tiene 4. Este se llama ion hiposulfito, ¿sí? Porque si es esto sería ácido hiposulfuroso. Como termina en oso, ahora tiene que terminar en ito. Y siempre el prefijo, hiposulfurito. Entonces, esto es hiposulfurito. ¿Cuál es la diferencia con el sulfurito? Ya vamos a ver. O con el sulfito, en realidad. Es hiposulfito. ¿Sí? Si es este oxoácido reacciona, bueno, vamos a ver otro elemento que tenga 2 estados. El cobre. ¿Sí? El cobre tiene 1 y 2. Cuproso y cúprico. ¿Sí? Esto va a formar. Analizo acá, analizo acá. Esto es más 2 y esto va a ser menos 2. Esto va a ser como el ion oxidilo es menos 1, pero como tengo 2, va a ser menos 2, entonces esto va a ser más 2. Entonces cuando se forma, para un cobre que es más 2, necesito un ion oxidilo, no, eso es. Pero vamos, para que se complique un poquitito, en lugar de este, voy a agregar este. El cuproso, ¿sí? Entonces esto va a ser menos 2, esto va a ser igual a menos 1 y más 1. Acá pongo el así y el agua. Analizo los estados, ¿sí? Como este es menos 2, todo este es menos 2, para cada ion hiposulfito necesito 2 de cobre. Porque esto es menos 2 y este es más 1 nomás. Entonces necesito 2. Se intercala, dijimos. Acá iría el 2 y acá iría el 1. ¿Ves? ¿Se entiende? El cobre 1 iría el 1 acá. Y este es menos 2, iría el 2 acá. Pero el 1 no se pone, por lo tanto voy a borrar acá. ¿Sí? Esto tampoco se pone en la ecuación. Simplemente nos sirve a nosotros para análisis. ¿Sí? Y ahora balanceo. Necesito un ion sulfito, un ion hiposulfito, tengo un ion hiposulfito. Necesito 2 cobre y acá tengo un cobre, no, entonces voy a poner un 2 acá. ¿Cuánto hidrógeno tengo? Acá tengo 2 hidrógenos y acá tengo 1 por 2, 2 hidrógenos. O sea que acá hay 2 y acá hay 2, en total tengo en reactivos 4 hidrógenos. Y acá tengo 2 nomás, entonces voy a poner un 2 acá para tener 4. Y ahí quedaría esta sal. ¿Cómo se llama esa sal? Como viene del ácido hiposulfuroso, es
hiposulfito. Se sustituye la palabra oso por el hito. Hiposulfito. ¿Y qué sería? Cuproso. Porque el cobre tiene dos estados de oxidación, que es el estado 2 y el estado 1 y el estado 2. Acá el cobre está actuando con el estado 1, por eso sería cuproso. Si hubiese hecho el ejemplo anterior, el que borré, sería cúprico, pero acá hubiese sido más fácil para balancear. Sí, por eso no le puse que es tan fácil, sino estos casos más particulares. ¿Se entendió entonces? Bueno, ¿cómo nombramos eso ahora? Esa es la nomenclatura tradicional. Esa es el oso, hito y coato, ¿sí? Esa es la tradicional. Para la sistemática, ¿sí? Como acá tengo 3 iones sulfato, se utiliza el tri. Pongo tri y después un guión. Y ahora empiezo con el 4. Tritetra. Tetra, que es 4. Y después es oxo. Tetraoxo. Y después sulfato. Tritetraoxosulfato. De dihierro. ¿Se entiende? Como en este no hay uno solo, entonces no se utiliza directamente, empiezo con el dioxosulfato de dicobre. ¿Se entiende? Pero puede ser que haya un 2. Si hay un 2, se utiliza bis. Y después el guión. ¿Se entiende? Y el nombre. En este caso, como no es un 2, directamente es este 2 el que prevalece. Entonces es dioxosulfato de dicobre. Bueno, esa sería la nomenclatura sistemática. ¿Alguna duda con la nomenclatura sistemática? ¿O se entendió? ¿Se entendió? Bueno, si se entendió, calculo. Igual, cualquier duda, me escriben o me preguntan en la siguiente clase, ¿sí? Si tienen alguna duda. ¿Qué pasa para la stock? Bueno, para la stock es fácil. Siempre va a ser terminada en ato. O sea que va a ser sulfato, clorato, bromato. Sulfato, estos son sulfato. Pero puede ser bromato, carbonato. Vamos a ver, por ejemplo, un carbono. El carbono 4, ¿sí? Acá iría 4, 2, simplifico, 2. Sería así, CO2. Le agrego el agua, H2O, y formaría el H2CO3. Este sería el compuesto. Como el carbono tiene 2 estados de oxidación, ¿sí? Que son el estado 2 y el estado 4, este sería carbonoso y carbónico, ¿sí? Este sería ácido carbónico, ¿sí? Tengo este compuesto. Y por ejemplo tengo el calcio, ¿sí? ¿Recuerdan el estado de oxidación del calcio? Creo que era, si tienen la tabla periódica, ahí a mano me pueden decir cuánto es. Creo que era, el estado de oxidación era 2, o sea que sería así. ¿Cierto? Calcio 2. Calcio 2, bueno, perfecto. Entonces acá cuando hago el análisis, esto va a ser, el hidrógeno siempre es más 1, como son 2 hidrógenos va a ser más 2, entonces todo esto va a ser menos 2.
el ion oxidrilo es -1, como son 2 va a ser -2, y entonces el calcio es +2. Entonces acá cuando formo el compuesto va a ser el calcio, el CO2. ¿Sí? CO3, acá era así. Así. Más el agua, H2. Y creo que ya está todo balanceado, ¿sí? Porque tengo 2 hidrógenos. Ah, no, no está balanceado. ¿Sí? Acá, ¿qué pasa? Acá tengo 2 hidrógenos y acá 2 hidrógenos. Tengo 4 hidrógenos. O sea que le voy a agregar un 2 acá y ahí sí ya está balanceado. ¿Cómo se llama este compuesto? Si esto era óxido carbónico, termina en ico, es pico de pato. Esto va a terminar en ato, entonces es carbonato ¿de qué? De calcio. Y esta es la piedra caliza, carbonato de calcio. ¿Habrán escuchado alguna vez el carbonato de calcio? ¿Sí? ¿Cómo se nombra por su nomenclatura sistemática? Trioxocarbonato de calcio. Y para la numeral de stock, carbonato 4, 4 de calcio, de calcio, no, carbonato, ¿cuánto era? Sí, 4 de calcio 2. ¿Se entendió esto, chicos? ¿Alguna duda sobre esto? ¿Qué me pueden decir? ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Qué tal le pareció la clase? Falta la segunda parte, la unión con hidrógeno, ¿sí? Pero ya vamos 2 horas de clase, así que vamos a continuar en la clase que viene con esa partecita. ¿Y qué tema le gustaría dar la clase que viene? ¿Qué le parece soluciones o qué le parece ácido base, Arrhenius, Bronsted-Lowry? ¿O qué quieren dar? ¿Uniones químicas o propiedades periódicas? Ustedes díganme, ¿qué le gustaría dar la clase que viene? Yo tenía pensado soluciones, pero no sé. Lo que ustedes me digan, daremos, ¿sí? Y a mí me gustaría continuar con soluciones. Pero en todo caso no se podría igual por el grupo de opción de WhatsApp recomendar cosas y tal. Sí, 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 sí. Pueden recomendar. Así durante la semana, mientras vamos estudiando, podemos tirar ahí. Sí, pueden tirar ahí el libro. Usted, la clase que viene vamos a terminar este compuesto químico que queda la parte del hidrógeno, que es hidruro metálico, hidruro no metálico, y la de hidrácido nada más. Después las sales no oxigenadas, que son las que terminan en uro, que es la cloruro de sodio, todo eso, que son más fáciles, son más cortos ya, lo que queda, ¿sí? Entonces,